buenas. Y bien, vamos a comenzar rápido porque, bueno, pues una disculpa, por allí el sistema está lento, entonces vamos a comenzar rápido. Miren, dijimos que vamos a polarizar el diodo en directa y en inversa con nuestro multímetro. Es lo primero que debemos de saber hacer para nosotros poder, de algún modo, hacer la comprobación del estado de un diodo. Vamos a hacerlo aquí. Les voy a mostrar por aquí algunos diodos. Pues estos son diodos grandes. Sabemos los diodos son muy pequeñitos, son como este que yo tengo aquí en la tabla de experimentos. Es muy pequeño. Pero vamos a hacer la prueba con estos que tengo aquí. Para ello dijimos, pues seleccionamos nuestro multímetro en prueba de diodo. Vamos a ver, bueno, ustedes ya de todas maneras conocen el símbolo. Tiene por aquí el símbolo del diodo y tiene también el zumbador, el bip. Significa pues que si un diodo estuviera en corto, pues nos va a dar continuidad. Pero bueno, ahorita vamos a probar entonces el estado de estos diodos o de un diodo para que ustedes también lo hagan cuando tengan sus componentes. Todos los diodos, de todas maneras, se hace la comprobación igual. Aquí dijimos que, bueno, la punta roja es como si fuera la fuente y es la polaridad positiva, punta negra, polaridad negativa. Entonces, cuando un diodo está en polarización directa, la terminal positiva debe de ir al ánodo. Dijimos en el diodo, la parte que no tiene la franja, aquí se alcanza a ver la franja, miren, vean, la franja está de este lado. Ahí veo que este es el cátodo. Del otro lado tengo el ánodo. Entonces, en esas condiciones, el diodo está en polarización directa. Entonces, vean la lectura que me da en el multímetro. Aquí me da 523, en algunos me marca con punto, pero aquí son 523. Aquí lo importante es que me dé una lectura, no importa cuál sea. Entonces, es polarización directa. En polarización inversa, pues significa que yo ahora debo de invertir la polaridad, pero aquí voy a voltear el diodo, vean. Ahora tengo del lado de la terminal positiva de la fuente, tengo el cátodo. Recuerden que el cátodo es por donde está el semiconductor tipo N. Y del otro lado tengo el semiconductor tipo P, que sería el ánodo. Entonces aquí, en estas condiciones, está en inversa y vean qué lectura me da. No me da ninguna lectura. Lo cual quiere decir que este diodo entonces está correcto. Está trabajando bien. Esa es pues la prueba que debería de hacerse entonces en un diodo. Y hay otros casos en los que está dañado el diodo. Miren, aquí tengo uno que retiramos allí precisamente porque pues está dañado. El diodo puede tener, dijimos, puede estar abierto, que es cuando yo, por ejemplo, compruebe a mi diodo y en ambas polaridades, pues no me dé ninguna lectura. Vamos a considerar que el diodo está dañado. Otro caso, les digo, es como en este caso, que lo retiramos porque estaba dañado y vamos a ver. Aquí alcanzan a escuchar el bip, significa, y me da la lectura es casi cero. Si lo invierto, también hace lo mismo. O sea, en polarización directa como en polarización inversa, el diodo conduce y ya está dañado. Ahí sería en corto. El otro caso es cuando tiene fugas, pero ese resulta más difícil bueno, no es más difícil de saberlo, pero se necesita saber hacer bien esta polarización, porque me conduciría un poquito, no iba a zumbar como en este caso el del corto. Entonces vamos a considerar siempre que un diodo va a estar bueno cuando yo lo polarice así en directa y me marque una lectura. Se fijan, no pita ni nada, no zumba, nada más me marca una lectura. En inversa no me debe marcar. Entonces se considera pues un diodo bueno cuando en polarización directa me marca una lectura y en polarización inversa no me marca ninguna lectura. Entonces, para ello se emplea el probador de diodo. Recuerden, siempre selecciónenlo ahí.
Todos los multímetros ya ahorita en la actualidad traen ese probador de diodos. Ya sería raro el que no, pero sí puede haber por ahí algo. Ahora, eso es la prueba del diodo. Y les decía también de las características, a ver si se alcanza a ver. Bueno, de hecho, si ustedes ya compraron sus diodos, trae por aquí unos numeritos aparte, que esa es la matrícula y es la que nosotros podemos muchas de las veces, pues, buscarla en internet y nos da la información de las características del fabricante. Para eso es la matrícula. Ahora, en cuestión del rectificador, de rectificadores, dijimos hay tres. Aquí, pues un rectificador de media onda es como este. Tenemos un diodo en el cual le pongo una resistencia a la salida y entonces voy a tener un circuito de entrada y un circuito, digo, en el circuito de la entrada y por el lado de la resistencia la salida, tal y como lo vimos ahí. Para ello, pues puedo emplear el transformador. Aquí tengo mi transformador. Y pues aquí le puse estos caimanes en el que vamos a conectarle. Este sería la entrada. Recuerden, pues aquí no hay polaridad a la salida del transformador. Y pues le podemos aplicar aquí. Y aquí sería la entrada. La entrada es común para la entrada, perdón, una de las puntas es común para la entrada y la salida del circuito. Así es que la conecto aquí. Ya conecté el circuito de entrada por medio de mi transformador. Estoy alimentando el circuito. Ahí habría que ver bien nuestro diagrama, ¿verdad? Para ver lo que estamos haciendo. Y tengo, pues la salida, también por ejemplo, este punto es común para la salida. Tengo aquí mi diodo que, pues de este lado tengo la franja y es, pues, la salida para acá, para este lado. Y por aquí tengo el osciloscopio, que como ya dijimos, nos sirve muchas de las veces para ver la forma de onda de nuestros circuitos, es decir, lo que nosotros necesitamos por ahí ver, porque pues no. Entonces, aquí podemos nosotros ponerle nuestras puntas. Esta es la punta del osciloscopio. Digo, también se le conoce como sonda. Y en donde, pues esta es la punta positiva, por decirlo así. El caimán va a ser el negativo. Y nosotros siempre, bueno, estas puntas o sondas traen este conector de uña de gato, así se le conoce, por lo que hace, miren, igual que la uña de gato, sirve para sujetar allí donde yo vaya a medir. Entonces, lo coloco, vamos a ver aquí, por ejemplo, este va a ser el común y le pongo ahí el negativo. Y si yo pongo la punta aquí a la entrada, pues vamos a estar viendo en el osciloscopio que pues es una forma de onda senoidal, es una corriente alternante, recuerden, lo estoy poniendo a la entrada, o sea, del lado de donde tengo el transformador, pero vean que nada más lo paso hacia el otro lado del diodo, vean, aquí es alterna, lo cambio al otro lado del diodo, y aquí estoy viendo la onda, ya nada más de la onda, la parte positiva, la onda negativa, pues ya no. Entonces, miren, lo voy a tener ahí. Aquí estoy viendo que solo la parte positiva, pues es la que tengo. En esta parte que está plana, la parte de abajo, vendría el semiciclo negativo, pero nuestro diodo, si se fijan, pues está rectificando, ya no nos está permitiendo que pase el negativo. De ese modo, pues este voltaje que yo tengo ya está del lado de arriba, es solo la parte positiva, la parte negativa no, porque decíamos, bueno, de este lado, es que aquí lo detuve. De este lado, si se fijan, pues tengo partes positivas
y parte negativa, o sea, positiva, negativa, positiva, negativa. Pero aquí, pues a la salida ya solo tengo semiciclo positivo. Ahora, ¿qué pasaría si yo cambio el diodo? Por ejemplo, lo polarizo ahora en inversa. Voy a hacerlo. Retiro la punta. Y solo voy a polarizar el diodo ahora en inversa. Voy a cambiarlo, es decir, lo voy a invertir. Aquí está. Entonces vuelvo a conectar igual. Coloco nuevamente el osciloscopio. Igual la entrada, pues es corriente alterna. A la salida, vean que ahora ya tengo polaridad negativa. Invertí el diodo y como ahora está en inversa, pues entonces ahora solo permite que pase el semiciclo negativo y el positivo que estaría en estas partes planas, pues ya no está, solo llega al nivel de referencia de tierra. Entonces, de este modo trabaja nuestro rectificador de media onda, ¿verdad? Y si quisiera conectar ahora el rectificador de onda completa, pues es también lo mismo, o sea, sería aquí solamente que, pues ahora vamos nosotros a utilizar la derivación central. Nosotros tenemos, yo aquí le puse esta punta, se fijan, aquí en mi transformador tengo dos puntas rojas y tengo uno de color blanco, que es la derivación central. Y en el circuito, pues ahora utilizo dos diodos. En el diagrama, si vemos por allí, si ya han visto la información, bueno, pues los dos cátodos se van a juntar. Aquí tengo, bueno, aquí puse los dos cátodos juntos de este lado y de acá separados, porque acá van a ir las puntas de los extremos del transformador. Entonces, para ello necesito usar la derivación central, que sería este. Y este va a ser el nivel de referencia, entonces, de tierra. Para ello, pues voy a colocar mi resistencia. Y pues de este lado tengo la referencia de tierra, o sea, es el negativo. Ya desde aquí está definido la derivación central. Los otros extremos, pues los conecto a los ánodos de los diodos. Y entonces aquí está ya mi circuito armado. Es el circuito del rectificador con dos diodos. Es el rectificador de onda completa. Recuerden que para este sí es forzoso utilizar un transformador con derivación central. Entonces voy a conectar mi punta del osciloscopio y la resistencia va a ser la salida. Entonces voy a conectar aquí y de este otro lado conecto la referencia. Bueno, miren, decíamos, esta con respecto a la entrada, pues tenemos una corriente alterna. Igual si la coloco con respecto a la otra punta del otro extremo del transformador, pues es alterno lo que está entrando. Pero a la salida, recuerden, del otro lado de los diodos, esto es aquí a la entrada. Vean, ahí está la forma de onda. Al otro lado de los diodos, que sería esto, ahí está ya la onda. Si se fijan, bueno, voy a parar esto. Ya los semiciclos están más juntos porque ya es onda completa. Ya tengo el ciclo completo de la corriente alterna, pues ya rectificada. Lo cual quiere decir que pues tiene una ventaja esto con respecto al de media onda. En el de media onda se está desperdiciando prácticamente la mitad del semiciclo, es decir, el semiciclo, para este caso el semiciclo negativo,
se está desperdiciando, pero en este caso ya no, ya tengo aquí, pues obviamente no lo voy a ver, pero como lo está cambiando el semiciclo positivo, pasa, por ejemplo, un diodo, y el siguiente diodo conduce la parte negativa, la hace positiva, y así yo diría que aquí hay un diodo D1, D2, luego otra vez D1, D2, D1, D2, así, etcétera. Es decir, cada diodo va a estar conduciendo uno el semiciclo positivo y el otro diodo el semiciclo negativo. Entonces, es obvio que también ustedes, bueno, no van a tener este aparato, el osciloscopio, no es necesario. Aquí, bueno, pues lo hacemos para hacer las demostraciones o para que lo manejen. El osciloscopio de todas maneras es muy sencillo de utilizar en caso de que lo tuvieran, nada más es prácticamente conectarlo y estos hay pues de 2 canales o de 3 canales, se refiere a las entradas que podemos nosotros tener y pues los controles también todos tienen diferentes controles para poder ver la amplitud de la onda, es decir, lo que abarque. Tienen botones para ver el tiempo, para ver las frecuencias, etc. Pues, lo más usual es esto, ver las formas de onda. Y pues lo que sí queremos nosotros es que midan, porque por ejemplo, regresando al de media onda, y lo voy a volver a hacer, en el de media onda el voltaje se reduce porque pues solo trabaja la mitad. Para ello voy a volver a conectar nada más media onda, quito este diodo. Y entonces dijimos, así estaría, miren. Aquí está la corriente alterna, a la salida, tengo ya corriente. Se le llama corriente continua pulsante aquí, porque es de pulsos, pero ya es de una sola polaridad, ya está del lado positivo todo. Y entonces esta corriente alternante se convirtió a una corriente directa, se dice, aunque no sea plana todavía, es pulsante, pero ya es continua porque es de una sola polaridad. Y entonces, lo que les decía, aquí lo que puedo hacer es medir. Por ejemplo, con mi multímetro, sí puedo hacer las mediciones. Vamos a ver aquí, tengo que seleccionar primero. Si voy a medir, recuerden, voltaje alterno, pues lo selecciono en voltímetro de alterna. Y entonces puedo medir aquí el voltaje. El voltaje a la entrada debe ser alterno. Miren, están llegando 17 voltios. 17.8. Y a la salida, esto debo de cambiarlo a voltímetro de directa, porque ya es de una sola polaridad. Miren, en directa son 7.6 volts. ¿Por qué se redujo aquí el voltaje? Para empezar, se fijan aquí la media onda en el osciloscopio. Pues ya la mitad de la amplitud del voltaje, o sea, ya no es todo el voltaje. Y además nuestro voltímetro, esas son otras características que podemos ver, que son lo de la corriente alterna, se le conoce voltaje de pico a pico cuando tenemos la corriente alternante, por ejemplo. Tiene una amplitud de pico a pico. Y nuestro voltímetro no mide voltaje de pico a pico, sino que mide un voltaje que se le conoce como valor eficaz. El valor eficaz es un voltaje el cual es voltaje efectivo también, o sea, es el voltaje que tenemos al calcular las áreas de estas señales, o sea, es un voltaje diferente al de pico. Entonces, por eso el voltaje que nos mide aquí el voltímetro siempre va a ser un poquito menor. Se fijan aquí, lo estoy midiendo y pues en teoría debería dar esto la mitad, ¿sí? Porque estamos cortando la onda a la mitad. Pero decimos que además no mide el voltaje de pico a pico que tenemos aquí, sino el voltaje real que tendríamos aquí, o la energía que realmente es efectiva. Entonces, ¿sí lo podemos medir así?
Ahora, si coloco ya el otro diodo aquí también para hacerlo de onda completa, pues casi es lo mismo aquí. Nada más conecto este cátodo junto con el que ya estaba y lo separo. Eso sí debemos de separarlo. Eso vamos a ver si lo pueden armar en la tablilla también ustedes. Conecto este extremo y conecto la derivación central. La cambio para acá. Y aquí tengo el rectificador de onda completa. Decíamos, este es el negativo. Aquí estoy colocando una resistencia, por cierto, de 1000 ohms. Aquí está la corriente alterna, dijimos. A la salida, pues es corriente directa y ya es de onda completa. Aquí el voltaje que nosotros tendríamos también es un voltaje menor. Recuerden, en total estamos aplicando los 18, bueno, casi 18 voltios. Pero aquí solamente me da, vamos a ver ahí, 7.3, que sería aproximadamente lo mismo que en el de media onda. Eso sería en cuanto a voltaje, pero bueno, aquí lo que sí debemos notar es que, bueno, el circuito rectificador lo que hace es convertir la corriente que es cambiante en el tiempo, decíamos, que es alterna, en directo. Esto es lo que hace básicamente los diodos. Y para ello les digo, pues hay tres tipos de circuitos. El de media onda, con un diodo, el de onda completa, con dos diodos, y el de onda completa, tipo puente, que es el que nos falta aquí. Pero bueno, pues ese yo creo que lo vamos a dejar pendiente porque, bueno, queremos aquí ver si hay algunas preguntas, porque la otra parte que vamos a ver se trata ya de agregar nuestros filtros y ver y calcular el voltaje de rizo que, bueno, se genera después de la rectificación. Entonces, yo creo que por aquí lo vamos a dejar y, bueno, pues si hay alguna pregunta, ahorita vamos a poderla hacer. Entonces, bueno, espero esto pues vayamos entendiéndole. Estos circuitos son todavía circuitos muy básicos acerca de lo que son los circuitos rectificadores. La idea de esto también es construir una pequeña fuentecita. Vamos a ver cómo le hacemos también para ver algo sobre lo que sería el circuito impreso. Espero pues vayan leyendo también la información que está en la plataforma para nosotros también pues irnos ya de algún modo luciendo con esa información y lo que veamos aquí pues ya se nos facilite. Ahora, como dije, este curso se trata de que sea un poquito práctico, de tal manera que, bueno, pues sí usemos los componentes, tengamos contacto físico, porque sí hay simuladores para todo esto, hay simuladores virtuales para construir un circuito rectificador de onda completa o de los que ahorita mencionamos, pero pues, la verdad es que hay que tener contacto con los componentes, con nuestros equipo de medición para poder hacerlo un poquito más práctico, que pues es lo que se necesita. Entonces, si hay alguna pregunta, ahorita es el momento, y si no, bueno, pues aquí le vamos a dejar. Mañana nos vemos, vamos a ver mañana lo que sería el filtrado en el circuito rectificador. Entonces, por lo pronto me despido y muchas gracias por su atención. Gracias.